portátil y se frotó los ojos cansados. La jornada laboral en el estudio de arquitectura se había alargado y el plazo se acercaba. Estaba anocheciendo fuera de la ventana y lloviznaba una fina lluvia otoñal. Un martes típico en Waterbury. «Hola, ¿vienes pronto?» La cabeza de Phineas, su marido, apareció en el umbral de la puerta. Vivian sonrió, recogiendo papeles en su bolso. «Dam 5 minutos». Phineas Dorian no era como los maridos habituales de sus amigas. A sus 37 años, conservaba la soltura y el entusiasmo juveniles de un matemático, más interesado en teorías abstractas que en problemas mundanos. Se habían conocido en el campus universitario hacía 7 años, cuando Vivian estaba diseñando la renovación del ala que albergaba el departamento de matemáticas. Volvieron a casa en silencio. Phineas hacía girar el volante de su Volvo usado y Vivian veía pasar las familiares calles de Waterbury. «Hoy ha llamado mamá», dijo Phineas, rompiendo el silencio. «Me ha preguntado cómo estábamos». «Oh, qué bien», intentó Vivian evitar el sarcasmo en su voz. Esther Dorian, su suegra, normalmente solo llamaba cuando necesitaba algo. «¿Y cómo estaba la reina madre?» «Viv, no seas así», suspiró Phineas. «Solo está preocupada». Vivian guardó silencio. En 7 años de matrimonio nunca había sido capaz de encontrar puntos en común con Esther. Los mundos eran demasiado diferentes. Vivian, de una familia de profesores que se había abierto camino por sí misma, y Esther, una aristócrata hereditaria, viuda de un financiero de éxito que no había trabajado ni un solo día en su vida. El coche giró en Lakeview Drive, y delante de ellos estaba su casa, un modesto edificio de 2 plantas de estilo victoriano que habían comprado hacía 3 años con una hipoteca a 20 años. Sin lujos, pero un rincón propio. «Prepararé la cena», dijo Vivian cuando entraron en la casa. Había restos de risotto de la noche anterior en la nevera. Mientras calentaba la comida, Vivian pensó en la casa de campo que había heredado de su abuela Eleanor hacía 2 años. Una casita a 30 minutos de Waterbury, a orillas de un lago, rodeada de pinos y robles. Un lugar que Vivian había adorado desde niña. Olía a resina de pino y frambuesas en verano y al frescor del lago por las tardes. La casa necesitaba reparaciones, pero era el hilo que unía a Vivian con el pasado. Vivian sonrió al recordar a su abuela enseñándole a hacer tarta de manzana en aquella misma cocina con cortinas azules. «Un trozo de cielo en la tierra», había dicho Eleanor. El notario valoró la casa en $150,000, no una fortuna, pero sí una suma considerable. A ella y a Phineas les encantaba pasar allí los fines de semana, soñando con renovarla por completo algún día. El timbre del teléfono interrumpió las cavilaciones de Vivian. El nombre Esther Dorian apareció en la pantalla. Vivian suspiró y contestó. «Buenas noches, Esther». «Vivian, querida», la voz de su suegra sonaba apagada, como si estuviera llorando. «Necesito hablar contigo. Es urgente». La alarma en la voz de Esther hizo que Vivian se tensara. «¿Ocurre algo?» «Por teléfono no puedo», sollozó Esther. «¿Puedo ir a tu casa? ¿Ahora mismo?» La visita no anunciada de su suegra una tarde entre semana era tan atípica que Vivian se sintió confusa. «Por supuesto, Esther. Acabamos de sentarnos a cenar. ¿Nos acompañas? Estaré allí dentro de 20 minutos». Vivian colgó el teléfono y volvió a la cocina, donde Phineas ya estaba colocando el risotto en los platos. «Tu madre va a venir a vernos. Creo que estaba llorando». Phineas se quedó helado con el plato entre las manos. «¿Llorando? ¿Mamá? ¿Estás seguro?» «Creo que sí. Dijo que era urgente». Esther Dorian no era propensa a las escenas emotivas. Alta, esbelta, con una postura perfecta y un severo mechón de pelo gris, siempre tenía el control. En todo el tiempo que llevaban conociéndose, Vivian solo la había visto llorar en una fotografía del funeral de su marido, el padre de Phineas,
que había muerto el año anterior a que se conocieran. Exactamente 20 minutos después sonó el timbre. Esther estaba en el umbral y Vivian apenas reconoció a su suegra. Su pelo, habitualmente impecable, estaba despeinado, el maquillaje corrido y los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, ¿qué te pasa?» Phineas corrió hacia ella. Esther cayó en brazos de su hijo. «Oh, Finny, es terrible». Vivian los condujo al salón, encendió la luz y puso la tetera. Phineas sentó a su madre en el sofá, donde se secó los ojos con un pañuelo de seda y suspiró profundamente. «Estoy arruinada». «¿Qué?» Phineas parecía sorprendido. «El fondo Banfield, donde estaba invertido todo nuestro dinero, está en quiebra», volvió a sollozar Esther. «Todo lo que dejó tu padre, todo ha desaparecido». Vivian observó el drama en silencio. Algo en la historia le parecía inverosímil. «Pero, ¿cómo podía ser posible?» Phineas miró a su madre confundido. «Creía que el dinero de mi padre estaba en varias inversiones. Lo transferí todo al fondo Banfield el año pasado». Esther sacudió la cabeza. «Prometían grandes beneficios y yo confiaba en ellos». Vivian trajo té y se sentó frente a su suegra. «¿Y la casa de Briarcliff? Creía que habías dicho que estaba totalmente pagada». «Tendré que venderla». Esther bajó la mirada. «Pero ni siquiera eso bastará para cubrir las deudas. El banco ya ha iniciado el procedimiento de ejecución hipotecaria». «Mamá, puedes vivir con nosotros», ofreció Phineas al instante. Vivian lanzó una rápida mirada a su marido. Su casa era demasiado pequeña para 3 adultos. «No, querida, no puedo avergonzarte», sonrió Esther débilmente. «Estaba pensando en alquilar un piso barato». «¿Con qué dinero?», preguntó Vivian, intentando parecer preocupada en lugar de suspicaz. «Me quedan algunos ahorros», dijo Esther insegura. «Pero como mucho será suficiente para 2 meses de alquiler». «¿Y después qué?». Phineas estaba pálido. «Mamá, ya se nos ocurrirá algo». Se hizo el silencio. Vivian podía sentir la mirada de su suegra deslizándose por las paredes de su modesto salón, deteniéndose en las fotografías familiares. Una de ellas había sido tomada el verano pasado en la casa de campo, Vivian y Phineas en el porche, rodeados de hortensias en flor. «Estás tan poco en casa de tu abuela, Vivian», dijo Esther de repente. «Un lugar tan encantador está ocioso la mayor parte del tiempo». Vivian se puso tensa, intuyendo hacia dónde se dirigía la conversación. «Vamos los fines de semana cuando podemos», respondió con cautela. «Estaba pensando». Esther se secó los ojos con el pañuelo. «Hasta que me recupere. Sería temporal, por supuesto». Vivian sintió que se le cerraban las tripas. La casa de su abuela era su santuario, su refugio. «Mamá, qué buena idea», exclamó Phineas. «Viv, ¿qué te parece?» Vivian sintió 2 ojos expectantes sobre ella. ¿Rechazar a una suegra desconsolada que lo había perdido todo? Parecería una verdadera villana. «Hace frío en invierno», comenzó Vivian. «Y el tejado tiene goteras por varios sitios». «No soy exigente», sonrió Esther débilmente. Después de todo lo que había pasado, un techo sobre su cabeza era una bendición. Esther Dorian, que en su vida había vivido en una casa sin sirvientes, se sentía de repente sin pretensiones. Vivian luchaba contra una creciente desconfianza. «Quizá podríamos encontrar otra solución», sugirió. «Vivian, ¿cómo puedes?» Phineas la miró con reproche. «Mi madre tiene problemas». «Phineas, estoy pensando». «No, está bien», los interrumpió Esther con una sonrisa de mártir. «Lo comprendo. Esta es tu casa. Encontraré una salida». La humildad hábilmente interpretada de Esther y sus ojos instantáneamente humedecidos hicieron el truco. «De acuerdo», cedió Vivian. «Por supuesto, puedes quedarte en casa de tu abuela hasta que se aclare la situación». «Oh, Vivian, eres tan amable», le cogió la mano Esther. «Nunca lo olvidaré». Acordaron que Esther se mudaría a la casa de campo el fin de semana siguiente.
Cuando se marchó, Vivian permaneció largo rato junto a la ventana, mirando los faros del lujoso Mercedes de su suegra. «No sé por qué te has resistido», dijo Phineas, abrazándola por detrás. «Es mi madre». Vivian no contestó. Algo en la historia de Esther no cuadraba. ¿La ruina repentina? ¿Los sollozos de una mujer a la que nunca había visto llorar? ¿Y esta petición para una casa que Esther siempre había considerado una ruina rústica? «Espero que encuentre pronto otro lugar donde vivir», dijo Vivian, separándose de su marido. «Tu madre no es el tipo de persona que se queda abajo mucho tiempo». Aquella noche Vivian no pudo dormir. Recordó la cara llorosa de su suegra, que tanto contrastaba con su traje de diseño y su manicura impecable. En los 7 años que llevaban conociéndose, Esther nunca le había mostrado ninguna calidez, insinuando siempre que Phineas podría haber encontrado un partido mejor. Y ahora esta mujer le suplicaba ayuda. «Abuela Eleanor, ¿qué haría usted en mi lugar?», preguntó Vivian mentalmente mirando al techo. Casi podía oír la suave risa de su abuela. «Mantén los ojos abiertos, cariño. Cuando el zorro se someta, seguro que le ha echado el ojo a la gallina». La mañana del sábado comenzó con una llovizna. Vivian estaba de pie junto a la ventana, observando cómo las pesadas nubes grises se deslizaban sobre los tejados de las casas de Waterbury. Su estado de ánimo coincidía con el del tiempo, sombrío y ansioso. Esther se mudaba hoy a casa de su abuela y, aunque todo estaba preparado de antemano, Vivian no podía quitarse de encima la opresiva sensación de que estaba cometiendo un error. «¿Estás lista?». Phineas apareció en la puerta de la cocina con las llaves del coche en la mano. «Mamá llamó y dijo que ya había hecho las maletas». «Preparada», suspiró Vivian, aunque no lo parecía. Tardaron 40 minutos en llegar a la casa de Esther en Briarcliff. La lujosa mansión, que ahora se suponía que su suegra iba a vender, tenía el aspecto de siempre, inmaculadamente cuidada, con arbustos y parterres pulcramente recortados. No había señales de desahucio inminente ni de problemas financieros. Cuando llegaron, Esther ya les esperaba en el porche. Llevaba un sencillo traje gris, la prenda más d'Antingio de su armario, pero estaba claro para el ojo inexperto que valía más que todo el guardarropa de Vivian. «Queridos», Esther abrió los brazos, «cuánto me alegro de verte». Vivian observó que los ojos de su suegra permanecían secos y claros, ni rastro de lágrimas recientes ni de noches en vela. ¿Acaso la amenaza de ruina había dejado de molestarla tan pronto? «Solo he metido en la maleta lo imprescindible», dijo Esther, señalando una pila de maletas en el pasillo. «Que el resto se quede aquí hasta que esté ordenado». Lo ópera consistía en 4 enormes maletas Louis Vuitton de cuero y 3 cajas más pequeñas con el logotipo de Swarovski. Vivian enarcó las cejas involuntariamente, pero permaneció en silencio. Phineas no pareció notar nada extraño. «Deja que te ayude a cargar tus cosas», se ofreció, cogiendo 2 maletas. Vivian decidió echar un vistazo mientras su marido y su suegra estaban ocupados. Nada en la casa indicaba una venta inminente, ni cajas, ni objetos empaquetados, ni listas de la inmobiliaria. En la mesa del vestíbulo había un número reciente de una revista de diseño de interiores con un marcapáginas en el artículo. «Cómo renovar una casa de campo con gastos mínimos». «Qué raro», pensó Vivian. ¿Por qué iba a querer leer sobre reformas una mujer que estaba a punto de vender su casa por culpa de las deudas? Media hora más tarde estaban de camino a la casa de campo de Vivian. Phineas al volante, Esther en el asiento delantero y la propia Vivian en la parte de atrás, metida entre las maletas de su suegra. Mientras su marido y su madre charlaban animadamente sobre conocidos comunes, Vivian se preguntaba qué hacer con sus crecientes sospechas. «He invitado a Oliver a venir la semana que viene», dijo Esther de repente, volviéndose hacia su hijo. «Espero que no te importe, cariño». Lanzó una rápida mirada a Vivian a través del retrovisor.
¿Oliver Quincy?, aclaró Vivian, recordando al viejo abogado que había llevado los asuntos de la familia Dorian. Sí, tiene que darme unos documentos. Esther frunció ligeramente el ceño. Relacionados con la quiebra. Vivian asintió. Tal vez esta visita arrojara algo de luz sobre la verdadera situación. Cuando llegaron a la casa del lago, había dejado de llover y un tímido sol otoñal asomaba entre las nubes. La casa, construida a finales del siglo XIX, se alzaba sobre una pequeña colina, rodeada de viejos árboles. Había que pintar las paredes de madera y reparar el porche, pero en general era robusta y acogedora. «Oh», exhaló Esther al salir del coche y mirar a su alrededor. «Así que, sencillez rústica». La forma en que lo dijo, con un desprecio mal disimulado, hizo que Vivian apretara los dientes, pero guardó silencio. Al fin y al cabo, su suegra tendría que acostumbrarse a la sencillez rústica si estaba realmente arruinada. Pasaron las 2 horas siguientes ordenando las cosas de Esther en la casa. Su suegra había elegido el dormitorio más grande del primer piso, con vistas al lago, y Vivian no se opuso. Phineas ayudó a su madre a desembalar algunas de sus cosas, instaló el router Wi-Fi y se aseguró de que la calefacción funcionaba correctamente. Cuando por fin llegó la hora de marcharse, Esther abrazó a su hijo con tanta tragedia como si lo estuvieran enviando a la guerra en lugar de a casa, a 30 minutos de distancia. «Llamaré todos los días», prometió Phineas, «y vendremos el próximo fin de semana a verte». «Por supuesto, cariño», sonrió Esther débilmente. «Estaré bien. Vivian es tan generosa al dejar que me quede aquí». Se oyó de nuevo aquel suspiro teatral y la mirada de mártir. Vivian apenas se contuvo de poner los ojos en blanco. De camino a casa, Phineas guardó un silencio inusual. «¿En qué estás pensando?», preguntó Vivian cuando estaban a medio camino de Waterbury. «Estoy preocupado por mamá», confesó. Nunca la había visto tan vulnerable. Vivian pensó que «tío» sería una palabra más acertada, pero decidió no compartir ese pensamiento. «Todo va a salir bien», dijo en su lugar, cubriéndole la mano con la suya. «Tu madre es una mujer fuerte». De eso Vivian estaba completamente segura. Esther Dorian no solo era fuerte, sino también calculadora y testaruda. Y si se proponía algo, no paraba hasta conseguir lo que quería. 3 días después, Vivian decidió visitar a su suegra para llevarle unos cacharros que Esther se había beidioso de traer. Phineas estaba ocupado en el trabajo. El final de curso en la universidad donde impartía clases era siempre una época de mucho trabajo. Al acercarse a la casa, Vivian vio un Cadillac negro que no le resultaba familiar aparcado cerca del porche. Al aparcar, cogió una bolsa con utensilios de cocina y se dirigió a la puerta principal. Las ventanas estaban abiertas y, antes de llegar al porche, Vivian oyó la voz de Esther. «Por supuesto, esto es temporal. En cuanto todo esté arreglado con el lote, podré empezar las reparaciones». Vivian se quedó paralizada. «¿Le importa a su cuñada?», preguntó una voz de hombre que ella no reconoció. «La pobre ni siquiera se da cuenta», se rió Esther. «Cree que estoy arruinada y que necesito un techo. ¡Qué alma tan ingenua!». «¿Y Phineas tampoco lo sabe?». «Claro que no lo sabe. Mi hijo es demasiado correcto. Nunca lo aprobaría». «No, debo proceder con cautela. Además, dentro de 1 año este terreno valdrá el doble cuando anuncien el nuevo complejo. Tus 3 millones podrían convertirse en 6, dijo el hombre con aprobación. O más, sonó Esther con suficiencia. Lo principal es evitar que esa chica descubra la verdad. Es lo bastante lista como para causar problemas. Vivian se quedó helada. ¿3 millones? ¿Un complejo turístico? ¿Un terreno que se revalorizaría? Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en su mente y la imagen era muy desagradable. Con cuidado, tratando de no hacer ruido, volvió al coche. No era el momento de enfrentarse. Primero había que reunir más información.
De vuelta en casa, Vivian no podía concentrarse en su trabajo. Las palabras de Esther no salían de su mente. ¿De qué complejo estaban hablando? ¿Y qué relación tenía su casa de campo con esos planes? Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el timbre del teléfono. El nombre de Phineas apareció en la pantalla. «Hola», dijo, intentando sonar normal. «Viv, ¿te importaría que Oliver Quincy viniera esta noche?», preguntó Phineas. «Quiere hablar de la situación con mamá. Era la oportunidad perfecta para saber más». «Por supuesto que no me importa. Prepararé la cena». Oliver Quincy, socio principal del bufete de abogados, Quincy, Barrows y Asociados, era amigo del padre de Phineas y llevaba más de 30 años involucrado en los asuntos de la familia Dorian. A pesar de sus 75 años, conservaba una mente aguda y una naturaleza de principios que a menudo le provocaba conflictos con Esther. Cuando Oliver llegó aquella tarde, Vivian estaba terminando un guiso. «Señorita Hamtree», Oliver le besó la mano con galantería. «Siempre es agradable ver al único miembro cuerdo de la familia Dorian». Intervino Phineas juguetonamente. «Lo siento, muchacho, pero has heredado la bondad de tu padre y con ella su ceguera para ciertas cosas». Oliver le dio una palmada en el hombro a Phineas. Durante la cena, la conversación giró inevitablemente en torno al colapso financiero de Esther. «¿Tan grave es?», preguntó Phineas. «Mamá dice que lo ha perdido todo». Oliver dejó el tenedor y lo miró con extrañeza. «¿Qué te ha dicho Esther exactamente?» «Que el fondo Banfield ha quebrado y que todas sus inversiones han desaparecido», respondió Phineas. «Y ahora tendrá que vender la casa de Briarcliff para cubrir las deudas». Las pobladas cejas de Oliver se alzaron. «El fondo Banfield». Pero Esther nunca invirtió un céntimo allí. Se hizo el silencio. Vivian contuvo la respiración. «¿A qué te refieres?», dijo Phineas lentamente. «Quiero decir que el dinero de tu madre está donde siempre ha estado, en inversiones conservadoras y seguras que producen unos ingresos constantes». Oliver frunció el ceño. «La última vez que hablamos de su cartera, el mes pasado, estaba valorada en unos $3 millones. Vivian apenas pudo contener una exclamación. 3 millones era exactamente la misma cantidad de la que había oído hablar a Esther. Phineas parecía confuso. Pero, ¿por qué iba a mentir sobre algo así? Esa, muchacho, es la pregunta del millón. Oliver miró a Vivian. «Veo que no te sorprende tanto como a tu marido». «Tenía mis sospechas», admitió Vivian, «pero no esperaba que la situación fuera tan hipócrita». Phineas desvió la mirada de Oliver a su esposa. «¿Ambos pensáis que mi madre finge estar arruinada? Pero, ¿por qué?» «Para mudarse a casa de tu mujer, obviamente», dijo Oliver. «La cuestión es por qué lo haría». Vivian recordó la conversación que había escuchado. «El complejo», dijo. «Hoy he ido a ver a tu madre, Phineas, y la he oído hablar con un hombre. Mencionó que dentro de un año los terrenos cercanos a nuestra casa aumentarían de valor debido a la construcción del complejo turístico». Oliver silbó. «Oh, eso es. Quiere comprar una propiedad que está a punto de revalorizarse». Phineas sacudió la cabeza. «No, te equivocas. Mamá no. Ella no es así». «Phineas», dijo Vivian en voz baja. «Lo oí con mis propios oídos. Me llamó niña ingenua y habló de sus 3 millones». El rostro de Phineas palideció. Se levantó silenciosamente de la mesa y salió de la habitación. Vivian oyó el portazo. «Dale tiempo», le aconsejó Oliver. «No es fácil descubrir que tu madre es mentirosa y manipuladora». «¿Qué se supone que debo hacer?», preguntó Vivian. «Si quieres pruebas, puedo facilitarte los extractos bancarios de Esther», se ofreció el abogado. «Como albacea del testamento de Howard Dorian, tengo acceso a esa información». «Por favor», asintió Vivian. «Y si es posible, averigüe algo sobre los planes de construir un complejo turístico cerca de nuestro lago».
Cuando Oliver se hubo marchado, Vivian permaneció sentada en el salón durante largo rato, esperando el regreso de su marido. Phineas regresó 2 horas más tarde, empapado y tiritando. Al parecer, había estado fuera bajo la lluvia todo el tiempo. «Llamé a mamá», dijo, de pie en la puerta. «Ella lo niega todo y dice que Oliver está loco». «¿Y los 3 millones y el complejo?», pregunta Vivian. «Dice que no sabe a qué me refiero». Phineas se sentó a su lado en el sofá. «Viv, no sé a quién creer. Conoces a Oliver de toda la vida», le recordó ella con dulzura. «¿Qué motivo tendría para mentir?». Phineas se cubrió la cara con las manos. «No puedo creer que mamá hiciera algo así. El dinero cambia a la gente». Vivian rodeó los hombros de su marido con el brazo. «¿Qué vamos a hacer?». «Esperemos a las pruebas de Oliver. Entonces decidiremos». La prueba no tardó mucho. Al día siguiente, Oliver llegó con una carpeta de documentos, extractos de cuentas de Esther, declaraciones de la renta y, lo más interesante, una copia del plan de urbanización de la zona del lago. Según estos documentos, Bloomfield Resorts tenía previsto empezar a construir un complejo turístico de lujo el año que viene, y los terrenos alrededor del lago iban a revalorizarse considerablemente. «La casa de tu abuela está en el lugar perfecto», dijo Oliver señalando el mapa. «Justo entre el lago y la futura zona turística. En 2 o 3 años podría quintuplicar o sextuplicar su valor». Vivian miró a su marido, que repasaba en silencio los documentos que confirmaban el bienestar económico de su madre. $3.200.000 en diversas cuentas e inversiones. Ni rastro de quiebra o problemas financieros. «Siento que hayas tenido que enterarte de la verdad de esta manera, hijo mío», dijo Oliver, «pero más vale la amarga verdad que la dulce mentira». Cuando se marchó, Vivian y Phineas permanecieron sentados en silencio durante largo rato. Por fin Phineas habló. «Ella me mintió. Todo este tiempo ha mentido para manipularnos y que nos hiciéramos cargo de la casa de tu abuela». Vivian nunca había visto a su marido tan destrozado y enfadado al mismo tiempo. «Tengo que hablar con ella», dijo levantándose. «Espera». Vivian le cogió la mano. «No tengamos prisa. Si tenemos un enfrentamiento ahora, ella empezará a mentir otra vez. Tenemos que pensar cómo proceder». «¿Y qué sugieres tú? ¿Dejar que siga viviendo en tu casa, maquinando a nuestras espaldas?» «No», dijo Vivian lentamente. «Propongo darle una lección. Quiero que aprenda que no se puede manipular a la gente que te importa por dinero». Los ojos de Phineas brillaron de comprensión. «¿Quieres darle una lección a mi madre?». «Exacto», asintió Vivian, para que recordara la lección durante mucho tiempo. Por primera vez aquella noche, Phineas sonrió débilmente. «¿Y cómo vamos a hacerlo?». Vivian se recostó en el sofá, pensativa. De pronto cayó en la cuenta de que la idea era arriesgada, pero si funcionaba, Esther Dorian no volvería a intentar engañarlos. «Tengo un plan», dijo Vivian, y en sus ojos se encendió un fuego decidido. «Esther quiere mi casa mintiendo, pues hagámosle creer que esta mentira podría costarle mucho más de lo que piensa». «Te juro que solo he visto algo así en las telenovelas». Zilpha Ramsey se reclinó en la silla y sacudió la cabeza. «¿Y ahora qué? ¿Vas a dejar que ese viejo zorro se apodere de la casa de tu abuela?». Estaban sentadas en el Blue Cup, un pequeño café a las afueras de Waterbury, donde Vivian acudía cuando necesitaba tener una charla seria o simplemente esconderse del mundo. Zilpha, su mejor amiga desde el instituto, escuchaba atentamente toda la historia de Esther, exclamando de vez en cuando y poniendo los ojos en blanco. «Claro que no». Vivian tomó un sorbo de café. «Tengo un plan, pero necesito tu ayuda». Zilpha se inclinó hacia adelante, balanceando su corta melena pelirroja. «Escúpelo». Los documentos de Oliver confirman que dentro de 1 año se construirá un complejo turístico junto a mi casa y el terreno se revalorizará de forma espectacular, explicó Vivian.
Por eso Esther está tan interesada en hacerse con la casa, quiere obtener beneficios sin invertir sus millones. Típico de Esther, resopló Silfa. ¿Cuál es el plan? Quiero hacerle creer que voy a vender la casa. Vivian bajó la voz, aunque no había nadie alrededor. Y con urgencia, para nada, y sin decírselo a ella. Silfa se quedó mirando a su amiga un segundo, y luego se le iluminó la cara. Le va a entrar el pánico. Si tienes un comprador dispuesto a pagar el dinero ahora mismo y ella se entera en el último momento. Exacto, asintió Vivian. O confiesa la mentira, o se verá obligada a ver cómo se esfuman sus futuros beneficios. ¿Y quién interpretará el papel de ese misterioso comprador? Preguntó Silfa entrecerrando los ojos. Vivian sonrió. ¿Qué te parece tu hermano Dwayne? Siempre se le dio bien actuar. Dwayne Ramsey era un agente inmobiliario de éxito con el aspecto de una estrella de cine y el carisma suficiente para convencer a una monja de que se comprara un bikini. Además, Esther le había caído mal después de que ella rechazara sus servicios en la venta de su anterior casa, llamándole no lo suficientemente representativo. «Oh, Dwayne estará encantado», rió Silfa. Aún la recuerda diciendo que parecía un vendedor de coches de segunda mano en una ciudad rural. «Genial, pero necesitaremos documentos plausibles». Vivian golpeó la mesa con los dedos, pensativa. Un contrato de compraventa preliminar, una tasación de la propiedad, todo tiene que parecer oficial. Mi colega Lorin nos ayudará con los documentos, dijo Silfa. Es abogada inmobiliaria y tampoco le gustan las ricachonas arrogantes como tu suegra. Vivian asintió. El plan empezaba a tomar forma. No habría venta real, por supuesto. Lo único que necesitaba era hacer creer a Esther que estaba perdiendo la oportunidad de hacerse con una propiedad valiosa. ¿Y Phineas?, preguntó Silfa. ¿Está de acuerdo con este enfoque poco convencional? Está conmocionado por las mentiras de su madre, respondió Vivian en voz baja. Dijo que confiaba en mí y que apoyaría cualquier decisión, pero dudó, vaciló. Pero no quiere tomar parte activa en enseñar a su propia madre, terminó Silfa por ella. Exacto. Solo quiere que admita el engaño y se disculpe, sobre todo a él. Entiendo, asintió Silfa. El buen corazón de tu marido lo arruinará algún día. Menos mal que te tiene a ti. Vivian sonrió débilmente. A pesar de su determinación de darle una lección a Esther, sentía lástima por Phineas. Descubrir que su madre era una mentirosa y manipuladora a sangre fría era un duro golpe. Entonces, Silfa sacó un cuaderno de su bolso. Vamos a elaborar un plan de acción. Pasaron la hora siguiente elaborando una estrategia detallada. Según el plan, Dwayne debía presentarse dentro de una semana como posible comprador, supuestamente en representación de un inversor que quería comprar la propiedad junto al lago antes de que se construyera el complejo. Lorin prepararía documentos plausibles, incluido un contrato preliminar con una impresionante pero no exagerada suma de $250,000. Lo suficiente para parecer tentador, pero no para levantar sospechas, explicó Vivian. Si Esther conoce realmente la futura construcción, se dará cuenta de que el precio está subestimado, pero seguirá siendo una suma importante. ¿Y las reformas?, preguntó Silfa, repasando sus notas. Mencionaste que querías empezar a trabajar en la casa. Sí, esa es la segunda fase del plan, asintió Vivian. En cuanto Dwayne esté brassy en la casa y firmemos los falsos documentos preliminares, le anunciaré a Esther que tenemos que hacer algunas reparaciones cosméticas antes de la venta, y empezaré muy agresivamente. ¿A qué te refieres? Derribaré algunas paredes interiores, quizá corte el agua durante unos días, que sea lo más incómodo posible, se encogió de hombros Vivian. La casa necesita reparaciones de verdad, así que ni siquiera sería mentira. Vaya, silbó Silfa. Nunca pensé que pudieras ser tan despiadada.
Si solo fuera por el dinero, probablemente no sería tan dura con ella, admitió Vivian. Pero se trataba de lo que le había hecho a Phineas. Usó su amor y su confianza. Eso es imperdonable. Silfa asintió. Estoy de acuerdo. Ese tipo de manipulación merece una lección. Bueno, llamaré a Dwayne esta noche. Seguro que estará de acuerdo. Al día siguiente, Vivian decidió visitar a su suegra con el pretexto de llevarle la compra. En realidad, necesitaba evaluar la situación de la casa y empezar a sentar las bases de su plan. Esther la recibió con fingida alegría, pero Vivian notó la cautela en sus ojos. «Vivian, querida, qué bien que hayas venido». Su suegra besó el aire cerca de la mejilla de su cuñada. «¿Está Phineas contigo?» «No, tiene clase hasta esta tarde», contestó Vivian al entrar en casa. «Te he traído algo de comida y quería ver cómo te estabas adaptando». «Oh, me estoy adaptando muy bien», la condujo Esther hasta la cocina. «Esta casa tiene un cierto encanto rústico». Vivian contuvo una sonrisa. «Encanto rústico» sonaba casi como un insulto en boca de Esther. «Me alegro de que te guste estar aquí», dijo, dejando la comida sobre la mesa. «Por cierto, pensaba empezar las reparaciones el mes que viene. El tejado tiene goteras en algunos sitios y hay que reforzar algunas paredes». Esther se tensó un poco. «¿Reparaciones? Pero ¿no os resultará demasiado caro ahora?» «Tenemos unos pequeños ahorros», dijo Vivian despreocupadamente. «Además, hace poco hablé con un agente inmobiliario que me dijo que incluso una pequeña reforma podría aumentar considerablemente el valor de la casa». «¿Un agente inmobiliario?», preguntó Esther, y Vivian vio que le temblaban las manos. «¿Para qué necesitas un agente?» «Oh, solo una consulta», intentó Vivian con voz desenfadada. «En estos momentos están ocurriendo cosas interesantes en el mercado inmobiliario. En algunos barrios, los precios están subiendo muy deprisa». «¿De verdad?». Esther se arregló el pelo con nerviosismo. «No he oído hablar de grandes cambios en este barrio». «¿No? Y he oído hablar de un nuevo proyecto, no muy lejos de aquí, algo relacionado con las vacaciones o el turismo». Esther palideció visiblemente, pero se recompuso rápidamente. «No creo que esos rumores tengan fundamento. Este barrio siempre ha sido tranquilo y anodino». «Sí, se le ha ido la olla», pensó Vivian. «Quizá tengas razón», se encogió de hombros. «De todos modos, te avisaré con antelación cuando empiecen las reformas. Puede que cause algunas molestias». «Por supuesto, querida», sonrió Esther tensa. «Te agradezco mucho tu amabilidad». Mientras Vivian se alejaba, se dio cuenta de que Esther cogía el teléfono inmediatamente. Al parecer, se había tragado el anzuelo. De vuelta a casa, Vivian llamó a Silfa. Definitivamente sabe algo sobre el complejo y estaba claramente preocupada cuando mencioné al agente inmobiliario. «Estupendo. Dwayne ha aceptado ayudar. Cree que será divertido. Y Lauren ya está trabajando en el papeleo». «Oh, eso es genial». El siguiente paso fue organizar un encuentro casual entre Dwayne y Esther. 3 días después, el plan estaba listo. Dwayne, vestido con un elegante traje de negocios, iba a encontrarse, por casualidad, con Esther en el supermercado local donde ella iba a hacer la compra. Vivian conocía su horario. Esther era demasiado previsible en sus hábitos. «Recuerda que no tienes que hablar directamente de la compra de la casa», le indicó Vivian a Dwayne antes de la operación. «Solo menciona que representas a un inversor que busca propiedades en la zona, sobre todo cerca del lago. No te preocupes, sé cómo despertar el interés de un cliente», le guiñó un ojo Dwayne. «Al final de nuestra conversación me suplicará que le venda la casa». «Pero no te pases», advirtió Silfa a su hermano. «Esther no es tonta», podría sospechar. «Pueden contar conmigo, señoras». Dwayne cuadró los hombros. «Seré irresistible y completamente auténtico». El plan funcionó incluso mejor de lo que esperaban. 2 horas después, Dwayne llamó a Vivian. «Misión cumplida.
Tu suegra mordió el anzuelo. Mencioné casualmente que estaba buscando una propiedad cerca del lago para un inversor que conociera los próximos ispeitai de la zona. Tendrías que haber visto cómo se le iluminaban los ojos. ¿Preguntó por la casa? Vivian preguntó. No directamente. Es muy astuta, dijo Dwayne con respeto. Fingió que solo le interesaba el mercado inmobiliario en general, pero cuando le dije que ya estaba mirando una casa antigua en la playa relativamente barata, se me echó encima. ¿Y qué le dijiste? Que era confidencial, pero que el trato estaba casi cerrado, dijo Dwayne riendo entre dientes. Incluso le permití que me dijera que la casa pertenecía a una pareja joven necesitada de dinero. Al final, me dio su tarjeta de visita y me pidió que la llamara si tenía otras ofertas interesantes. Vivian sonrió. Perfecto. Ahora esperamos su reacción. La reacción no se hizo esperar. Esa misma tarde Esther llamó a Phineas y les pidió a él y a Vivian que fueran a su casa, porque tenía problemas de fontanería. Obviamente es una excusa, dijo Phineas colgando el teléfono. Había algo extraño en su voz. Vamos, asintió Vivian. Sería interesante oír lo que tenía que decir. Cuando llegaron, Esther los saludó con deliberada alegría, pero Vivian notó un brillo febril en sus ojos. Finny, Vivian, cuánto me alegro de veros. Los condujo al salón, donde ya estaba servido el té. Hubo un pequeño malentendido con las cañerías, ya lo he solucionado. Ah, ¿sí? Phineas parecía desconcertado. ¿Por eso nos pediste que viniéramos? Bueno, pensé que ya que estabais aquí, podríamos hablar. Esther parecía un poco nerviosa. Vivian, querida, he oído que estás interesada en vender propiedades. Vivian puso cara de sorpresa. ¿Por qué dices eso? Oh, es que hoy he conocido a un agente inmobiliario en la tienda y me ha dicho que estaba buscando casas cerca del lago. Esther se encogió de hombros, tratando de parecer despreocupada. Pensé que tal vez habías estado en contacto con él. ¿Un agente? Vivian frunció el ceño fingiendo confusión. ¿O quizá te refieres a Dwayne Ramsey? Sí, le consulté sobre el valor de la casa, solo por curiosidad. Phineas, alertado por el plan, pareció sorprendido. No me lo habías contado, Viv. No es nada grave. Vivian bebió un sorbo de té. Solo quería saber en cuánto está valorada ahora la casa de la abuela. ¿Y qué ha dicho? Preguntó Esther con demasiada rapidez. Que incluso en su estado actual podría venderse por 200 o 250,000, dijo Vivian sin darle importancia. Y si se renovara, el precio podría ser mucho mayor. Esther palideció. ¿Y tú? ¿Estás pensando en venderla? En realidad sí. Vivian miró a Phineas que, según el escenario, debería haber puesto cara de sorpresa. Phineas y yo lo hemos estado pensando. Tenemos una hipoteca sobre la casa principal y el dinero extra no nos vendría mal. Pero es la casa de tu abuela, exclamó Esther con pánico mal disimulado. Está llena de recuerdos. Es cierto, suspiró Vivian, pero a veces hay que ser práctica. Además, no la usamos tan a menudo. ¿Y yo qué? Esther pasó a la ofensiva. Me ofreciste quedarme aquí hasta que solucionara mis problemas económicos. Por supuesto, mamá, intervino Phineas. No vamos a ponerte en la calle, pero si aparece un buen comprador, puedo pagar el alquiler, se ofreció de repente Esther. Viviane y Phineas intercambiaron miradas de sorpresa. No se lo esperaban. ¿El alquiler? Dijo Phineas lentamente. Pero mamá, dijiste que apenas te quedaba dinero. Encontré la manera, tartamudeó Esther. Oliver me ayudó a conseguir una pequeña cantidad con la venta de unas joyas. Miente sin pestañear, pensó Vivian. Es muy generoso por tu parte, Esther, dijo. Pero no pensábamos alquilar la casa. Si decidimos venderla, la venderemos directamente. Entonces, podría comprártela. Esther estaba desesperada. Vivian apenas pudo contener una sonrisa de triunfo. El plan le estaba saliendo mejor de lo que esperaba. ¿Comprar?
Phineas parecía realmente sorprendido. «Mamá, ¿pero cómo? Dijiste que habías perdido todo tu dinero». Esther vaciló, dándose cuenta de que se había arrinconado. Es difícil de explicar. Tal vez podría conseguir un préstamo». «¿En qué condiciones?», preguntó Vivian, disfrutando de la confusión de su suegra. «¿Sin ingresos estables y con deudas?» «Ya se me ocurrirá algo», se obstinó Esther. «Dame un poco de tiempo antes de que decidas vender». «Por supuesto», aceptó Vivian. «Pero ya he concertado una reunión con Dwayne y su cliente para la semana que viene. Están muy interesados en la casa». «¿Tan pronto?». Esther parecía asustada. «El mercado inmobiliario nunca es estático», se encogió de hombros Vivian, «especialmente dadas las ciertas perspectivas del barrio». «¿Qué perspectivas?», preguntó Esther rápidamente, y luego, al darse cuenta de que se estaba delatando, añadió: «Quiero decir que me lo estoy preguntando». «He oído algunos rumores sobre un posible desarrollo de infraestructuras», respondió Vivian con evasivas. «Nada concreto». Cuando se marcharon, Phineas permaneció en silencio largo rato y luego dijo: «Nunca he visto a mamá tan desesperada». «Es porque ve que se le escapa la oportunidad de ganar dinero fácil», contestó Vivian. «Pero esto es solo el principio. Ahora es el momento de pasar a la siguiente fase del plan». Al día siguiente, Vivian dispuso que un equipo de construcción empezara a reformar la casa. Técnicamente se trataba de la reparación del tejado y el refuerzo de las paredes, planeados desde hacía tiempo, pero les pidió que empezaran por el trabajo más ruidoso y sucio. Cuando los obreros llegaron el lunes por la mañana, Esther estaba horrorizada. «¿Qué está pasando?», preguntó mientras veía entrar en el patio un camión cargado de materiales de construcción. «Ya te he hablado de la reforma», respondió Vivian inocentemente. «Tenemos que poner la casa en orden antes de venderla». «Pero si yo vivo aquí», exclamó Esther, «¿cómo voy a quedarme en la casa mientras la reforman?». «No te preocupes», le aseguró Vivian. «Empezarán por el tejado y las paredes exteriores. El interior estará un poco polvoriento y ruidoso, pero será soportable». Era mentira. Vivian había ordenado expresamente que las obras incluyeran la retirada de algunos tabiques interiores y la sustitución de las tuberías de agua, lo que significaba cortar temporalmente el suministro. Al final del día, la casa se había convertido en una obra. El polvo lo cubría todo. El ruido de taladros y martillos no cesaba desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y en la mitad de las habitaciones se había quitado el papel pintado para sustituirlo. Esther llamó a Phineas histérica. «Esto es imposible», gritó en el auricular. «No puedo quedarme aquí. Han tirado la pared entre el salón y el comedor. No tengo agua». «Mamá, cálmate», intentó Phineas sonar comprensivo pero no demasiado preocupado. «Es solo un inconveniente temporal. Vivian dice que las reparaciones son necesarias para mantener la integridad estructural de la casa. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué tan de repente? ¿Quizá por el interés de los posibles compradores?», sugirió Phineas. «Sabes que estamos pensando en vender». Esther guardó silencio un momento. «Phineas». Su voz se tornó sospechosamente tranquila. «Hablemos con franqueza. ¿Cuánto quieres por esta casa?». «No sé a qué te refieres, mamá». «Sé que vale mucho más de lo que crees», espetó Esther yendo al grano. «¿Y si te ofrezco $300,000 en metálico?». Phineas jadeó. «¿300,000? Pero mamá, ¿de dónde has sacado tanto dinero? Dijiste que estabas arruinado». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «Es difícil de explicar», dijo Esther al fin. «Pero puedo conseguir ese dinero. Pero no le vendas la casa a nadie más». Después de esta conversación, Phineas llamó a Vivian. «Acaba de ofrecer 300,000 por la casa, al contado». «Eso es un vuelco», silbó Vivian. Estaba desesperada. «Y nunca explicó de dónde había sacado tanto dinero»,
La voz de Phineas era amarga. Incluso ahora sigue mintiendo. No te preocupes, le aseguró Vivian. Pronto se vería acorralada hasta el punto de no poder mentir más. Durante los 3 días siguientes, las reparaciones continuaron con intensidad creciente. Esther estaba al borde de un ataque de nervios. Todos los días telefoneaba a Phineas o a Vivian, quejándose de las condiciones insoportables y rogando que detuvieran las reformas o que le vendieran la casa inmediatamente. Hoy me ha llamado 6 veces, contó Vivian a Silfa cuando se reunieron el jueves. La última vez me ofreció 350,000. Es una locura, negó Silfa con la cabeza. Y sigue sin admitir que mintió sobre su situación económica. No, sigue dando vueltas. Dice que ha encontrado la manera de conseguir el dinero, suspiró Vivian. Pero estamos cerca. Dwayne se presentaría mañana en la casa con un posible comprador, y entonces Esther tendría que confesar todo o ver cómo se desmoronaba su plan. El plan estaba en marcha. Dwayne iba a traer a su amigo, que hacía el papel de inversor interesado, para inspeccionar la casa. Ya tenían preparados los documentos falsos, un contrato de compraventa preliminar por $280,000 con un depósito inmediato de 50,000. ¿Crees que picará?, preguntó Silfa. Esta vez no tendrá elección, dijo Vivian con firmeza. O confesaba la mentira o perdería la casa con la que contaba para ganar millones. El viernes amaneció despejado y frío. Vivian se levantó temprano, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. Hoy era el día en que su plan culminaría y Esther Dorian se vería por fin acorralada. Exactamente a las 10 de la mañana, Vivian entró en la casa de campo, portando la carpeta de documentos que Lorin había preparado con tanto esmero. El acuerdo de preventa tenía un aspecto inmaculado: sellos estampados, marcas de agua, terminología profesional, todo lo cual hacía que el documento resultara convincente. El importe de la transacción ascendía a $280,000, lo suficiente para parecer atractivo, pero mucho menos de lo que Esther esperaba a largo plazo. La casa parecía un campo de batalla. Las obras estaban en pleno apogeo. Una pared del salón estaba parcialmente desmontada. Una capa de polvo cubría el suelo y se veían vigas de madera a través de un agujero en el techo. El escenario perfecto para mostrar a un comprador potencial todas las posibilidades de renovación. Esther se encontró en la cocina, la única habitación relativamente intacta. Sentada a la mesa con una taza de té, parecía inusualmente agotada e irritada. Las ojeras evidenciaban noches de insomnio. «Buenos días, Esther», dijo Vivian alegremente. Su suegra levantó la vista con los ojos enrojecidos. «¿Qué tiene de bueno? Estuve despierta toda la noche por culpa de las goteras del tejado». El agua goteaba justo sobre la cama. «Lo siento». Vivian trató de mostrarse comprensiva, aunque por dentro se estaba animando. «Han prometido terminar el tejado hoy». «Eso espero», gruñó Esther. «Casi me pongo enferma por las corrientes de aire». «¿Y este expediente?», señaló con la cabeza los papeles que Vivian tenía en las manos. «Oh, es...». Vivian fingió dudar. «Unos papeles relacionados con la casa, nada importante». Dejó la carpeta sobre la mesa con deliberado descuido y se dirigió a la nevera como si fuera a coger algo. Por el rabillo del ojo se dio cuenta de que la mirada de Esther estaba fija en la carpeta, que llevaba claramente el título «Contrato de compraventa». ¿Has encontrado comprador?». La voz de Esther tembló ligeramente. «Tal vez», respondió Vivian con evasivas. «Dwayne Ramsey va a traer hoy a un cliente muy interesado. Estarán aquí a mediodía». «¿Hoy?». Esther casi se atraganta con el té. «¿Pero por qué tan pronto? Ni siquiera lo has hablado conmigo». «¿Por qué tendría que haberlo hablado contigo?». Vivian fingió sorpresa. «Esta es mi casa, y Phineas y yo hemos decidido venderla». «Pero si yo vivo aquí», Esther se indignó. «Me prometiste que podría quedarme aquí hasta que resolviera mis problemas financieros».
Y cumpliré mi promesa, le aseguró Vivian. Pondremos una cláusula en el contrato para que puedas quedarte aquí un mes más hasta que encuentres un nuevo lugar. No creo que al nuevo propietario le importe, teniendo en cuenta que aún tiene que terminar las reformas primero. Esther apretó los labios, conteniendo claramente un ataque de ira. Vivian se dio la vuelta deliberadamente, fingiendo buscar algo en el armario, y como esperaba, Esther echó mano inmediatamente de la carpeta, hojeando rápidamente los documentos. ¿280,000? Exclamó, incapaz de ocultar su indignación. Es ridículo. Esta casa vale mucho más que eso. Vivian se dio la vuelta, fingiendo sorpresa. ¿Estás leyendo mis documentos? ¿Y desde cuándo eres tú la experta inmobiliaria de este barrio? Esther vaciló al darse cuenta de que se había delatado. Vaciló. Es que hasta yo me doy cuenta de que es una ganga, sobre todo teniendo en cuenta ubicación. Teniendo en cuenta la ubicación, repitió Vivian enarcando una ceja. ¿Qué tiene de especial? Fuiste tú quien la llamó Gillo y Country Bumpkin. Esther se puso visiblemente pálida. Puedo darte más, dijo de pronto. 400,000. Ahora mismo. Vivian fingió asombro. ¿400,000? Esther, pero si no tienes dinero, estás arruinada, ¿recuerdas? Hubo una larga pausa. Esther se sentó con los dientes apretados, luchando claramente consigo misma. Finalmente, respiró hondo. Escucha, Vivian, hablemos con franqueza. Sé que no me quieres y tienes tus razones, pero esta oferta será buena para los dos. ¿De qué estás hablando? Vivian cruzó los brazos sobre el pecho. De que puedo pagarte mucho más que cualquier otro comprador, siguió Esther a la ofensiva. 500,000. Esa es mi oferta final. ¿Y de dónde has sacado tanto dinero? Preguntó Vivian, aunque conocía la respuesta. Esther permaneció en silencio, considerando obviamente sus opciones. Algo parecido a la rendición brilló en sus ojos. No estoy en bancarrota, admitió finalmente. ¿No del todo? Vivian enarcó una ceja. ¿Quieres decir que nos has mentido a Phineas y a mí? Exageré un poco mis dificultades económicas, dijo Esther con cuidado. Pero fue por una buena causa. ¿Por qué? Escucha. Esther bajó la voz a un susurro confidencial, como si estuviera compartiendo un secreto. Dentro de un año comenzará aquí la construcción de un complejo turístico. Es una zona enorme, millones de dólares de inversión. Y tu casa está en el lugar perfecto, entre el lago y el futuro complejo. ¿Y tú lo sabías? Vivian intentó que su voz sonara sorprendida. Sí, yo tengo contactos en la empresa constructora, se adelantó Esther. Dentro de 3 o 4 años, esta casa y el terreno que hay debajo valdrán 10 veces más. ¿Te lo imaginas? ¿Por eso fingiste estar arruinado? ¿Para vivir aquí? ¿Y luego qué? ¿Convencernos de que te vendiéramos la casa barata? No, no. Esther agitó las manos. Te estoy ofreciendo un trato justo ahora mismo. 500,000 es mucho más de lo que obtendrás de tu comprador. Vivian sacudió la cabeza, sintiendo que la ira le subía por dentro. Y todas esas lágrimas, tu historia sobre la pérdida de todo el dinero, la desesperación fingida delante de tu propio hijo. Esther al menos tuvo la conciencia de parecer un poco avergonzada. Solo quería ayudarte, intentó tomar la ofensiva. Estás atrapado en una hipoteca, apenas llegas a fin de mes. Pensé que si compraba esta casa y luego la vendía por millones, podría compartir los beneficios contigo. ¿Lo pensaste? Vivian estaba siendo sarcástica. Por eso no dijiste ni una palabra sobre el complejo o tus millones. No quería que te precipitaras. Esther se arregló el pelo con nerviosismo. Podrías haber vendido la casa a la primera persona que vieras. ¿Cómo voy a hacerlo hoy? Vivian enarcó una ceja. Sí. Esther la agarró del brazo. Por favor, Vivian, no lo hagas. Es evidente que ese Ramsey conoce el complejo, por eso está interesado en la casa.
pero yo te ofrezco más, mucho más. En ese momento se oyó el ruido de un coche que se acercaba. Esther se levantó de un salto y corrió hacia la ventana. ¿Son ellos? ¿Ya? No, es Phineas, dijo Vivian mirando el reloj. Quería estar allí para recibir a los compradores. Esther parecía acorralada. Por favor, no le cuentes a Finny nuestra conversación. Quiero explicárselo yo misma. ¿De verdad? Vivian la miró con escepticismo. ¿Y qué vas a explicarle exactamente? ¿Cómo nos manipulaste a los dos? ¿Cómo hiciste que se preocupara por tu situación financiera cuando en realidad tienes millones en tus cuentas? La puerta principal se abrió y Phineas entró, sacudiéndose el polvo de la construcción del porche con los zapatos. «Hola», besó a Vivian en la mejilla. «Hola, mamá. ¿Qué tal la fiesta de pijamas bajo el tejado agujereado?» «Terrible», respondió Esther con tristeza. «Finny, cariño, tenemos que hablar, a solas». «¿Sobre qué?», preguntó Phineas mirando inquisitivamente a Vivian. «Oh, personal». Esther miró a Vivian significativamente. «Un asunto familiar». «No tenemos secretos para Vivian, mamá», dijo Phineas con firmeza. «Lo que tengas que decir, dilo delante de los dos». Esther tragó saliva con nerviosismo. «De acuerdo», respiró hondo. «Quería contarte sobre mi situación económica». «¿Qué pasa con ella?», preguntó Phineas, aunque ya sabía la respuesta. «No es tan desastrosa como dije». Esther apartó la mirada. «De hecho, tengo algunos ahorros». «¿Ahorros?», interrumpió Phineas. «¿Cuánto exactamente?». Esther vaciló. «Lo suficiente para comprar esta casa, 500,000». Phineas parecía sorprendido. «¿500,000? Pero, mamá, dijiste que lo habías perdido todo, que tuviste que vender la casa de Briarcliff para cubrir tus deudas». «Lo sé, lo sé». Esther levantó las manos como en defensa. «He estado un poco embellecido la situación». «¿Embellecida?». Phineas alzó la voz. «Estabas llorando en nuestro salón, diciendo que el banco te quitaba la casa, que todo el dinero de tu padre había desaparecido de algún fondo». «Puedo explicarlo». Esther parecía casi patética. «Realmente quería lo mejor para mí». «¿Qué era lo mejor para quién?», preguntó Phineas. «¿Para nosotros o para ti?». «Para todos», exclamó Esther. «No lo entiendes. Esta casa está sobre una mina de oro. Dentro de un año se construirá aquí un complejo turístico y los precios se dispararán. Yo quería proteger sus intereses». «¿Mintiéndonos?». Phineas negó con la cabeza. «¿Haciendo que nos preocupáramos por ti? ¿Manipulando nuestros sentimientos?». «Solo quería asegurarme de que no venderíais la casa al mejor postor por nada». Esther pasó a la ofensiva. «Y tenía razón. Mira esto», señaló el expediente. «La van a regalar por 280,000 cuando vale millones». «¿Y has decidido que prefieres esos millones a nosotros?», preguntó Phineas. «No, quiero decir, lo compartiría con vosotros». Esther parecía desesperada. «Mira, ahora mismo te estoy ofreciendo un trato justo. 500,000 es casi el doble de lo que obtendrás de este agente». Phineas se volvió hacia Vivian. «¿Qué te parece?». Vivian se detuvo un momento, haciendo que Esther se tensara por la expectación. «Creo que es hora de poner fin a este espectáculo». «¿Espectáculo?», preguntó Esther. «Sí, una obra de teatro». Vivian se acercó a la mesa y sacó una carpeta con documentos. «Esta escritura es falsa, Esther, y realmente no hay comprador». Esther se la quedó mirando, sin entender. «¿Qué?». «Sabíamos de tu engaño desde el principio», explicó Vivian. «Oliver Quincy nos habló del estado de tus finanzas. $3,200,000 es una suma impresionante para una mujer sin blanca, ¿no?». Esther miró de Vivian a Phineas aturdida. ¿Tú organizaste todo esto? ¿Las reparaciones? ¿El comprador? ¿El papeleo? Sí», asintió Phineas. «Queríamos que admitiera la verdad». «Pero, ¿por qué el circo?». Esther empezaba a recapacitar, y había una nota acusadora en su voz.
Podíais habérmelo preguntado. Lo hicimos, le recordó Phineas. Seguiste mintiendo. Incluso cuando te pregunté directamente después de la conversación con Oliver, lo negaste. ¿Y Dwayne Ramsey? Esther frunció el ceño. ¿Ese agente inmobiliario también forma parte de tu plan? Es el hermano de mi amiga Silfa, explicó Vivian. Y sí, le hemos pedido que haga de agente interesado. ¿Y las reformas? Esther rodeó con la mano el desorden de obras que la rodeaba. ¿Ha sido todo a propósito para sacarme de aquí? No exactamente, respondió Vivian. La casa necesita una reforma. Simplemente, aceleramos el proceso y empezamos por los trabajos más incómodos. Esther se reclinó en la silla, con un rostro mezcla de indignación y humillación. Querías darme una lección, dijo en voz baja. Humillarme. No, mamá, dijo Phineas en voz baja. Queríamos que dejaras de mentir, sobre todo a mí. Pero todo este tiempo has estado jugando conmigo, espetó Esther sacudiendo la cabeza, obligándome a vivir en estas terribles condiciones, a estar nerviosa por vender, a haceros ofertas. Y tú has estado jugando con nosotras, replicó Vivian, fingiendo ser pobre y estar desesperada, manipulando los sentimientos de tu propio hijo, intentando engañarme para que me quedara con mi casa y así poder ganar dinero con ella. Mi intención era buena, repitió Esther con obstinación. ¿Para quién?, preguntó Phineas. Todo lo que hiciste fue por el bien de una sola persona, tú mismo. Esther bajó los ojos. Es que... pensé... ¿Creías que éramos demasiado estúpidos o ingenuos para darnos cuenta del valor del hogar? Vivian cruzó los brazos sobre el pecho. ¿O creías que tenías derecho a manipularnos en tu propio beneficio? Se hizo un gran silencio. Esther estaba sentada con los hombros caídos, claramente consciente de que estaba completamente expuesta y acorralada. Phineas estaba de pie junto a Vivian, con una compleja mezcla de decepción y dolor en el rostro. No sé qué decir, dijo finalmente Esther. Quizá podrías empezar por la verdad, sugirió Phineas. Toda la verdad, desde el principio. Esther respiró hondo. De acuerdo. Sí, mentí sobre mi situación financiera. Tengo unos $3 millones, tal como dijo Oliver, y me enteré de los planes de construir un complejo turístico por un conocido mío de Bloomfield Resorts. Y decidí aprovecharme de la situación. Terminó Vivian por ella. Sí, les miró Esther directamente a los ojos por primera vez en toda la conversación. Pensé que si vivía aquí un tiempo podría convencerte de que me lo vendieras, y luego, cuando subieran los precios, venderla con un gran beneficio. ¿Y no te molestó tener que mentirnos para hacerlo?, Phineas preguntó. Esther vaciló. No lo había pensado así. Me parecía que al final todos saldríamos ganando. Incluso podría compartir los beneficios contigo. Pero no lo sugeriste desde el principio, señaló Vivian. En lugar de eso, hiciste todo un espectáculo de ruina y lágrimas. Porque temía que no estuvieras de acuerdo, admitió Esther. O que el precio fuera demasiado alto, o peor aún, que te enteraras de la existencia del complejo y quisieras sacar tajada tú misma. ¿Qué tiene eso de malo?, preguntó Phineas. Este es nuestro hogar. Esther dudó de nuevo. Estoy acostumbrada a tener el control. Tras la muerte de tu padre, juré que nunca más volvería a depender económicamente de nadie. Y cuando surgió la oportunidad, no pudiste resistirte, terminó Vivian, aunque significara traicionar la confianza de tu propio hijo. No lo consideré una traición, dijo Esther en voz baja, más bien como una estrategia comercial. ¿Con tu propia familia? Phineas negó con la cabeza. Mamá, eso es horrible. Esther parecía realmente avergonzada por primera vez en toda la conversación. Sí, bajó los ojos. Ahora que lo dices así, me doy cuenta de lo horrible que es. Vivian y Phineas intercambiaron miradas. En los ojos de su marido había dolor, pero también cierto alivio. Por fin se había dicho la verdad.
¿Y ahora qué?, preguntó Esther levantando la vista. ¿Quieres que me vaya de inmediato? Depende de ti, dijo Vivian, y su voz sonó inesperadamente firme. Tengo condiciones. ¿Condiciones? Esther se enderezó. Sí. Vivian se acercó y miró a su suegra directamente a los ojos. Una, nada de mentiras, jamás, ni a nosotros ni a nadie en nuestro nombre. 2. Reconoces que la casa me pertenece y que no tienes derecho a ella. 3. Te disculparás con Phineas, sinceramente, sin excusas. Esther asintió lentamente. Eso es justo. Y 4. Continuó Vivian. Si de verdad quieres redimirte, podemos discutir una verdadera propuesta de negocios, honesta, abierta y beneficiosa para ambas partes. Esther alzó las cejas, sorprendida. ¿Una propuesta de negocios? ¿Quieres decir? Quiero decir que podemos pensar juntas en cómo utilizar la situación del complejo en beneficio mutuo, explicó Vivian. Pero eso solo es posible si aceptas las 3 primeras condiciones, incondicionalmente. Esther la miró durante un largo instante y luego desvió la mirada hacia su hijo. Finny, yo, balbuceó, y sus ojos parpadearon hacia su hijo. Tartamudeó, con lágrimas brillando en sus ojos. Lo siento mucho, nunca debí haberte mentido, nunca debí hacerlo, es imperdonable. Pero lo hiciste de todos modos, dijo Phineas en voz baja. Sí, Esther bajó la cabeza. Y soy plenamente consciente de ello. Solía pensar que sabía lo que era mejor para todos, que podía manipular la situación en la dirección que quería. Eso está mal. Sí, está mal, asintió Phineas. Acepto todas las condiciones de Vivian. Esther miró a su cuñada con una nueva expresión, mezcla de respeto y remordimiento. La casa le pertenece a ella, y yo no tengo derecho a ella, y te juro que no volveré a mentirte. Es un comienzo, dijo Vivian, pero la confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. Llevará tiempo. Lo entiendo, asintió Esther, y estoy dispuesta a esperar el tiempo que haga falta. Mientras tanto, Vivian miró hacia la ventana donde los obreros seguían trabajando en el tejado. Tenemos que terminar las reparaciones. La casa lo necesita, independientemente del complejo. Y tenemos que decidir qué hacer con la información sobre futuras construcciones, añadió Phineas. Si realmente podemos ganar dinero con ello, sería una tontería dejar pasar la oportunidad. Pero esta vez, dijo Vivian con firmeza, mirando a Esther, actuaremos honesta y abiertamente, juntos. Esther asintió lentamente. Juntas. Extendió la mano como si ofreciera la paz. Vivian se detuvo un segundo y luego le estrechó la mano extendida. Juntos, repitió, y en su voz había esperanza de un nuevo comienzo, difícil, pero basado en la verdad. 3 semanas más tarde, las obras en la casa estaban en pleno apogeo, pero ahora se trataba de un verdadero plan de renovación, no de parte de un plan retorcido. El tejado había sido completamente retejado, las paredes reforzadas y el viejo cableado sustituido por otro moderno. Esther se trasladó temporalmente a un pequeño hotel de Waterbury, insistiendo en que ella misma pagaría todos los gastos. El domingo por la mañana, Vivian, Phineas y Esther se reunieron en el porche de la casa de campo para discutir los planes futuros. El día era claro y fresco, con una ligera brisa que traía el olor del lago y los pinos. Los obreros habían tenido el día libre, y el ruido de la construcción había sido sustituido por fin por los familiares sonidos de la naturaleza. ¿Un café?, le ofreció Vivian, colocando una bandeja con tazas sobre una mesita. Me encantaría, asintió Esther. Parecía distinta, menos tensa, aunque sus ojos seguían desconfiados. Las últimas semanas no habían sido fáciles y el proceso de recuperación de la confianza no había hecho más que empezar. La predicción de Bloomfield Resorts se ha confirmado, dijo Phineas, poniendo sobre la mesa los documentos que había conseguido gracias a sus contactos universitarios.
Efectivamente, la construcción empezará dentro de 10 meses. Las estimaciones preliminares indican que el valor del suelo en la zona podría aumentar entre un 300 y un 400% en 3 años. Así que hacer con la casa lo que Esther sugirió sería prudente desde el punto de vista financiero, comentó Vivian, aunque los métodos, por supuesto, dejaban mucho que desear. Esther hizo una pequeña mueca, pero asintió. Me merecía esos reproches, pero realmente pensé que a la larga sería beneficioso para todos. No se trata solo de beneficio, mamá, dijo Phineas en voz baja. Se trata de confianza y respeto. Lo sé. Esther bajó los ojos. Y quería hablar contigo de eso, de las verdaderas razones de mi comportamiento. Vivian y Phineas intercambiaron miradas. Era la primera vez que Esther se ofrecía a explicar sus motivos sin intentar justificarse. Te escuchamos, dijo Vivian tratando de mantener la voz neutra. Esther respiró hondo. Después de la muerte de tu padre, Finny, me quedé sola, con dinero, con una casa, pero completamente sola. Llevábamos 30 años casados y, de repente, él se había ido. Se quedó callada un momento, reflexionando. Nunca he sido una persona especialmente cálida o abierta. Todos los que me conocen lo saben. Y cuando Howard murió, me di cuenta de que casi no tenía amigos de verdad, solo conocidos sociales que desaparecieron en cuanto terminó el funeral. Phineas parecía conmovido. Mamá, nunca dijiste nada al respecto. Claro que no, sonrió Esther con amargura. Esther Dorian no muestra debilidad. Esther Dorian siempre es fuerte e independiente. Al menos, así me educaron a mí. Vivian escuchó atentamente, empezando a entender un poco mejor a su suegra. Cuando me enteré de los planes para el complejo turístico y de cómo aumentaría el valor de la casa, lo vi como una oportunidad, continuó Esther. Una oportunidad no solo de ganar dinero, sino también de estar cerca de ti, de tener una razón para vernos con regularidad, de participar en algo juntos. Podrías habérnoslo contado, comentó Phineas. Podría haberlo hecho, asintió Esther. Pero no se me da bien pedir ayuda o admitir mis miedos. Era mucho más fácil restarle importancia a la crisis financiera que admitir que tenía miedo de quedarme sola en la vejez. Había tanta sinceridad en sus palabras que Vivian sintió una repentina punzada de simpatía. Siempre pensé que eras fría y calculadora, confesó. Nunca me había dado cuenta de que el miedo podía estar detrás. Oh, sí que soy fría y calculadora, sonrió Esther débilmente. No estoy poniendo excusas. Solo quiero que entiendas que incluso las personas más calculadoras a veces hacen estupideces por miedo a quedarse solas. ¿Y ahora qué?, preguntó Phineas. ¿Qué quieres realmente? Esther miró el lago que brillaba a la luz del sol. Quiero formar parte de tu vida. Una parte real, sin manipulaciones ni mentiras, y si es posible. Me gustaría vivir en algún lugar cercano, no necesariamente en esta casa, solo, no demasiado lejos. Vivian golpeó la mesa con los dedos, pensativa. En su cabeza empezaba a formarse un plan. Esta vez no una trampa ingeniosa, sino una solución real que pudiera funcionar para todos. Tengo una idea, dijo. El terreno es bastante grande, casi 2 acres. ¿Y si construimos una pequeña casa de invitados en el otro extremo? Moderna, cómoda, pero separada de la casa principal. Esther enarcó las cejas, sorprendida. ¿Una casa de invitados? ¿Para mí? ¿Por qué no? Vivian se encogió de hombros. Podríais vivir uno al lado del otro, pero cada uno tendría su propio espacio. Y cuando el complejo empiece a construirse, todos podremos tener el control y tomar decisiones juntos. Eso es inesperadamente generoso. Esther parecía confusa. Después de todo lo que he hecho, soy arquitecta, le recordó Vivian. Diseñar una casa pequeña no es un problema para mí. Además, si queremos seguir adelante, tenemos que encontrar una solución que convenga a todos. ¿Y el coste de la construcción?, preguntó Esther, hablando abiertamente de dinero por primera vez.
Podrías invertir en ella, sugirió Phineas. Piensa en ello como tu contribución a nuestro futuro común, y si el terreno realmente se revaloriza tanto como esperamos, será una buena inversión. Esther se lo pensó un momento y luego asintió con decisión. Estoy de acuerdo, y estoy dispuesta a pagar todos los gastos de construcción. No, no todos, objetó Vivian. Solo una parte justa. No queremos cometer los mismos errores que antes, cuando el dinero se convirtió en un instrumento de control. Es razonable, convino Esther. Entonces, ¿qué hacemos? Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo los detalles del plan. Vivian esbozó un boceto preliminar de la casa de invitados, un elegante edificio de una planta con grandes ventanales que daban al lago y una terraza privada. Phineas sugirió dividir los gastos proporcionalmente, el 60% de Esther y el 40% de él y Vivian, para que ninguno se sintiera completamente dependiente del otro. Hay algo más de lo que quería hablar, dijo Vivian cuando los asuntos principales estuvieron resueltos. Hace tiempo que tengo la idea de crear una pequeña organización benéfica para ayudar a los niños de familias con pocos recursos de la zona. Becas educativas, programas de verano, ese tipo de cosas. Creo que con el futuro desarrollo del barrio, esto podría ser especialmente importante. ¿Una fundación benéfica? Esther parecía intrigada. Es una idea interesante. ¿Cómo piensa financiarla? Aún no lo sé, admitió Vivian. Pero si alguna vez decidimos vender la casa, me gustaría que parte del dinero fuera a parar a ella. Esther miró a su cuñada pensativamente, como si la viera bajo una nueva luz. Sabes, yo podría ayudar con el capital inicial. Tengo experiencia en gestión de inversiones y podría estructurar el fondo para que fuera sostenible a largo plazo. Ahora le tocó a Vivian sorprenderse. ¿En serio? ¿Es eso lo que quieres? Sí, dijo Esther con firmeza. Cuando te haces mayor, empiezas a pensar en el legado que dejas. El dinero está bien, pero no es lo único que importa. No es lo que esperaba oír de ti, admitió Vivian. Esther sonrió ligeramente. Estoy llena de sorpresas, querida. No todas ellas desagradables. A mediados de primavera la casa de invitados estaba lista, compacta pero elegante, con su propio jardín y vistas al lago. La casa principal también se estaba terminando, y ahora tenía un aspecto completamente distinto. Una cocina moderna, baños renovados, cimientos reforzados y un tejado nuevo transformaron la vieja casita en un alojamiento confortable, sin perder su encanto histórico. Esther se mudó a la casa de invitados a finales de abril e insistió en organizar una pequeña fiesta de inauguración. Para sorpresa de Vivian, no solo la invitó a ella y a Phineas, sino también a Silpha y a su hermano. Debo pedir disculpas a Dwayne por lo que dije antes, explicó, y darle las gracias a Silpha por ser tan buena amiga tuya. La fiesta fue inesperadamente cálida y relajada. Esther parecía intentar conectar con todos los presentes. Incluso se rió de sí misma cuando contó la historia de cómo había caído en la trampa tendida por Vivian y Phineas. Me superaron en todos los frentes, admitió levantando su copa. Y estoy agradecida por esa lección. A veces necesitamos perder algo para darnos cuenta de su verdadero valor. Por los nuevos comienzos, propuso Phineas un brindis al que todos se unieron. Más tarde, cuando los invitados se habían dispersado, Vivian ayudaba a Esther a guardar los platos en la nueva cocina de la casa de invitados. «¿Sabes?», dijo Esther mientras colocaba los vasos en el estante, «nunca pensé que diría esto, pero me alegro de que todo haya salido así. Incluso teniendo en cuenta las reparaciones bajo el tejado con goteras», se burló Vivian. «Incluso considerando eso», sonrió Esther. «Era aleccionador. Me hizo replantearme muchas cosas». Vivian asintió. «Yo también me he replanteado muchas cosas. Resulta que no eres tan desalmada como pensaba». «Oh, sigo siendo bastante despiadada», respondió Esther con indiferencia. «Es solo que ahora intento ser sincera sobre mi insensibilidad».
Ambas mujeres se rieron, y había más comprensión en aquella risa que en todos los años anteriores en que se habían conocido. A principios de mayo, Vivian, Phineas y Esther registraron oficialmente la Fundación Benéfica Nuevos Horizontes para apoyar programas educativos para niños desfavorecidos de Waterbury. Esther aportó $500,000 de capital inicial a la fundación y se hizo cargo de la gestión financiera del proyecto. Tengo que admitir que tu madre es un auténtico genio en lo que a inversiones se refiere, dijo Vivian a Phineas tras una reunión ordinaria del patronato de la fundación. Ya ha encontrado la forma de aumentar el capital un 15% en un mes. Siempre se le ha dado bien, asintió Phineas. Acababa de utilizar su talento en beneficio propio. A finales de verano, los primeros indicios de la inminente construcción del complejo eran visibles. Los topógrafos estaban delimitando la zona y las autoridades locales habían empezado a mejorar las carreteras de los alrededores. El valor de las propiedades ya había empezado a subir, y Vivian recibió varias ofertas para vender la casa, todas muy por encima de su valoración original. ¿Qué te parece?, preguntó Phineas mientras discutían la siguiente oferta, $800,000. ¿Quizá deberíamos vender ahora? Vivian negó con la cabeza. Aún es pronto. Si las previsiones son correctas, podríamos conseguir mucho más en un par de años. Además, me gusta nuestra nueva casa y, curiosamente, me gusta tener a tu madre al lado. Nunca pensé que te oiría decir eso, se rió Phineas. A mí también me sorprende, admitió Vivian. Pero ha cambiado de verdad, o quizá simplemente ha dejado de fingir ser algo que no era. Una tarde de finales de agosto, Vivian, Phineas y Esther estaban sentados en la terraza de la casa principal contemplando la puesta de sol que coloreaba el lago de dorado y rosa. A lo lejos ya podían ver máquinas de construcción preparando el terreno para el futuro complejo turístico. «Hoy he recibido una oferta interesante», dijo Esther de repente, «de Bloomfield Resorts». «¿Qué clase de oferta?», preguntó Phineas. «Quieren comprar parte de nuestros terrenos para ampliar el complejo». Esther sacó un sobre del bolso. «Ofrecen 2 millones por acre». Vivian silbó. «Eso es 10 veces lo que valía todo este terreno cuando mi abuela era dueña de la casa». «Sí», asintió Esther. Tenía razón sobre el valor potencial. «¿Y qué les dijiste?», preguntó Phineas. «Que es una decisión que tenemos que tomar todos juntos». Esther le entregó el sobre a Vivian. «Al fin y al cabo, es vuestro terreno». Vivian cogió el sobre, pero no lo abrió. «Sabes, si te hubieras dirigido a nosotros directamente con una oferta honesta, en lugar de jugar a la ruina, podríamos habernos evitado todo este drama». «Sí», asintió Esther. «Fue una lección importante para mí. Resulta que la honestidad es realmente la mejor política». ¿Quién lo hubiera dicho? Había una autoironía en su voz que hizo reír a los tres. «Entonces, ¿qué vamos a hacer con la propuesta?», preguntó Phineas cuando se le pasó la risa. «Creo que tenemos que hablarlo en familia», dijo Vivian. «Sopesar los pros y los contras, considerar las distintas opciones. Quizá podríamos vender solo una parte del terreno y conservar las casas. O invertir parte del dinero en ampliar nuestra fundación benéfica», sugirió Esther. «Nuevos Horizontes podría ayudar a muchos más niños con ese capital». «Me gusta cómo piensas», sonrió Vivian. «¿Quién iba a pensar que mi suegra, que intentó estafarme con mi casa, acabaría siendo una aliada en un proyecto benéfico?» «La vida está llena de sorpresas», dijo Esther filosóficamente, «sobre todo cuando dejas de intentar controlar cada aspecto de ella». «Brindo por las sorpresas», alzó la copa Phineas, «y por el hecho de que incluso los problemas familiares más complicados encuentren a veces soluciones inesperadas. Y por el hecho de que el dinero, con el enfoque adecuado, puede beneficiar no solo a las personas, sino a toda la comunidad», añadió Esther. Vivian levantó su copa. «Brindo por los nuevos comienzos».
y por el hecho de que a veces tienes que dar una lección a tus seres queridos para conocerlos de verdad. Estuvieron sentadas en la terraza hasta bien entrada la noche, hablando de un futuro que ahora parecía mucho más brillante y prometedor de lo que ninguna de las dos hubiera podido imaginar hace tan solo unos meses. Y aunque Vivian no era ingenua, se daba cuenta de que el dinero había desempeñado un papel importante en la resolución de su conflicto, también sabía que había ocurrido algo más importante. Habían aprendido a ser sinceros el uno con el otro, incluso cuando la verdad resultaba incómoda. Y en cuanto a Esther, bueno, seguía siendo Esther, calculadora, pragmática y no siempre cálida. Pero ahora era honesta en sus cálculos, y eso marcaba toda la